Son las 8 horas con 17 minutos. Damos de bienvenida al licenciado Ramiro Vela. Él es asambleísta por la provincia de Tungurahua, integra la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político en la Asamblea Nacional. Fue aliado de ADN. Licenciado Vela, le damos la bienvenida. Quisiera preguntarle inicialmente qué desarrollo y qué sentido va tomando este posible juicio político, este análisis que se está haciendo en la Asamblea sobre la actuación de Andrea Robo como ministra de Energía del gobierno de Daniel Noboa. Un gusto saludarles, buenos días, gracias por la oportunidad. Nosotros habíamos visualizado ya que la señora exministra no iba a comparecer, no había enviado mayor información. El último día de la posibilidad de entregar pruebas de descargo, ya habían entregado las pruebas de cargo oportunamente los señores interpelantes, llegó una carta que fue leída ayer. Yo personalmente, por diferentes circunstancias, sobre todo de salud, no estuve presente en la sesión, pero conozco parte de la misma y conozco la carta. Y habíamos hablado de que se daban a conocer temas como el que usted acaba de decirlo, que se había informado oportunamente sobre la crisis. Pero para eso nosotros debemos articular que tenemos dos informes de fiscalización de la crisis eléctrica en el país, uno anterior, donde inclusive la exministra participó porque terminó con la censura del exministro Santos Albita. Es decir, el tema de la crisis eléctrica en el país era conocido no solamente por las autoridades, sino por los ciudadanos. De ahí, si se pudieron haber solucionado ciertas cosas de inmediato, es lo que tendrá que determinar la comisión y ciertos actores. Asambleísta Vela, muy buenos días. Pues recordamos además que las acusaciones del presidente de la República no estuvieron dirigidas únicamente al asambleísta, a la ex ministra Robo, sino, si no me equivoco, alrededor de 20 personas, entre ellas un ex ministro de Energía también vinculado al sector energético, fue asambleísta de la provincia de El Azuay. ¿Qué conoce usted respecto de estas otras personas que presuntamente también estuvieron involucradas, según acusó el presidente Noboa? Añadiendo a lo de Rosana, si me permite, asambleísta, se dijo también entonces que funcionarios de CLGP o funcionarios que trabajaban allá en la represa de Paute habían abierto las esclusas de la presa de Mazar para dejar ir el agua. Bueno, hay que dividir las cosas y es importante manejarlo así con los ciudadanos. El juicio político no puede involucrar temas que están siendo investigados por la justicia. En este caso, el tema de la fiscalización. Tiene que ir directamente hacia las causales presentadas por los interpelantes. Se habla de inacción e incumplimiento de funciones. Podrá ingresar los temas que oportunamente los interpelantes presentaron a la presentación del juicio político. Sin embargo, lo de fiscalía, las acusaciones de sabotaje no están incluidas dentro de las causales. Es decir, la comisión de fiscalización no puede involucrarse en el tema, aunque los interpelantes lo quieran hacer, porque, repito, es un tema 100% de fiscalía. Hay que separar lo que es el juicio político de lo que son las acciones penales. Por ende, el tema que usted me acaba de comentar no lo vamos a tocar, porque no podemos involucrarnos en investigaciones que todavía no han tenido una conclusión. Fiscalía no se ha pronunciado todavía. Más aún cuando la actora o la imputada, en este caso la señora ministra, no va a venir al juicio político. Lo único que vamos a tener es esta prueba documental, que es la carta que ella ha enviado. No se va a presentar al juicio político. Hay, sin embargo, en el país, asambleísta Vela, una serie de criterios. Diríamos que todos los expertos en energía en el país que han sido entrevistados en este medio de comunicación señalan que los orígenes de la crisis están mucho más atrás, que es una especie de sumatoria de negligencias culposas, así como acciones de corrupción que han afectado desde hace muchos años al sector eléctrico del país. De allí que le preguntaba qué es lo que se espera sacar de este juicio político en contra de la ex ministra Robo. Yo quiero coincidir con usted en los dos temas. Primero, en que no nosotros, los asambleístas, peor aún los que llegamos en este periodo, los especialistas en electricidad, en energía, en el sector, ya lo han anticipado. Y repito,
Para este juicio de Andrea Romo hemos llegado con 2 procesos de fiscalización. Uno que terminó con la destitución de un exministro. Y ya sabemos que, primero, se incumplió el plan maestro de electrificación. La destitución o la destrucción del sector eléctrico empezó con desangrar el Ministerio de Electricidad, que luego lo volvieron a unir, las 3 agencias de control. SENACE ha hecho lo que ha querido, CELEC ha hecho lo que ha querido, no se ha permitido la inversión privada, no se ha hecho el mantenimiento de las instalaciones de las plantas que tenían que generar emergencia cuando las eléctricas no funcionaron. Las propias hidroeléctricas no han tenido un plan de contingencia permanente. Los mantenimientos que han tenido que hacerse oportunamente han sido diferidos por 3 circunstancias. Primero, porque no ha habido dinero. Yo quiero recordarles que en el gobierno de Lenín Moreno y sobre todo en el gobierno de Guillermo Lasso se retiró el dinero de varios sectores eléctricos para cumplir otras actividades. Por eso era importante el juicio político contra el exministro de Finanzas de Guillermo Lasso, juicio político que fue archivado por decisión del Partido Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Ahí debíamos haber preguntado, ¿por qué en el gobierno de Guillermo Lasso se retiró el dinero al sector eléctrico? ¿Por qué no se hizo inversión? ¿Por qué se firmaron 9 contratos antes de salir del gobierno, pero sin terrenos, sin maquinaria? Un ejemplo es Electroquil, que se habla muchísimo ahora. Resulta que se firmó un contrato sin que las turbinas estén en el país y sin que haya un terreno donde ubicarlo. Es decir, todo ese sinnúmero de cosas que se han dado en los últimos gobiernos es el resultado de aquello que hay también ciertos problemas en el inicio de esta etapa y que para eso es el juicio con Andrea Romo y que tendrá que salir al aire todo lo que definitivamente no se hizo, es correcto, pero este es un cúmulo de cosas que se han venido dando, inclusive con el tema legal. La última ley que acaba de aprobar la Asamblea, creo yo, le da una posibilidad al país de salir, no ahora, no mañana, no pasado, pero sí a futuro de este problema para las próximas generaciones. Para asambleísta, pues como usted mismo manifiesta, ha habido una serie de incumplimientos, es decir, el país ha venido arrastrando ya por varios años negligencia, falta de recursos, incluso voluntad política para avanzar en decisiones que ya estaban establecidas, como el mismo plan de electricidad desde hace ya varios años que definitivamente no se ha cumplido, pero ahora tenemos un gobierno que está al frente de la situación y que es el responsable de tomar medidas y acciones. Hay una serie de cuestionamientos desde diversos sectores, sobre todo de los ciudadanos, que son los más afectados frente a decisiones que no se cumplen, ofrecimientos que tampoco se cumplen. Es decir, también ha habido responsabilidades en este gobierno frente a una crisis que ya estaba anunciada. Sí, eso no se puede ocultar. Y por eso mismo se da un juicio político a una ministra que inclusive fue destituida. Yo le voy a ser muy sincero, a mí me hubiera gustado que la exministra venga a la Comisión de Fiscalización, no solamente que envíe la carta, porque en la comisión hubiéramos podido ampliar un poquito más este abanico. Y voy a retroceder un poco a su pregunta, porque no es solamente el tema de la ministra, es todo el sector eléctrico. En mi intervención, cuando fui partícipe de esta nueva ley, que la aprobamos hace poco, decía que hay que revisar el trabajo de CELEC, y hay que revisar el trabajo de varios funcionarios que por años, de gobierno a gobierno, han ido pasando. Y un sector inclusive que es privilegiado en el tema de sueldos, en el tema de condiciones de trabajo, pero que lamentablemente no da el resultado necesario. Personas que han pasado de un puesto al otro de la noche a la mañana. He pedido, por ejemplo, a Contraloría y he pedido al Ministerio del Trabajo se revise. El año pasado, altos funcionarios fueron nombrados ya con nombramientos definitivos, cargos que aparentemente eran de libre remoción, ahora son ya nombramientos definitivos con sueldos de $3,000, $4,000, $5,000, que son increíbles. Este tema lo vamos a pasar en los próximos días. Hay un sector muy fuerte que no ha permitido los mantenimientos porque era más fácil comprar o adquirir combustible a última hora, o el negociado de la famosa compra Colombia, porque el problema que tenemos ahora es también porque Colombia, dentro de un ambiente político, yo no niego que también las condiciones climáticas en Colombia son complicadas, pero es un ambiente político, no nos quiera vender un solo kilovatio de energía. Yo le aseguro que si eso no fuera así, la situación cambiara. Para eso son los procesos de fiscalización, pero
no podemos de la noche a la mañana decir que esto se va a solucionar, ni con la ley, ni tampoco en el tema del Ejecutivo. Quizás se le adelantó el tema del clima, las situaciones no han aportado, el tema inclusive electoral, digo yo, ha tenido mucho que ver, mucha gente no lo visualiza así, pero hay que salir de este momento y hay que tratar de buscar, más allá de los responsables, respuestas para poder salir del mal momento. Ahora, vayamos con las acciones de este gobierno. ¿Qué se pudo hacer ante esta crisis que coincidimos totalmente viene generándose, gestándose desde hace varios años? Y para esto es importante refrescar qué es lo que dijo ese joven candidato que muy pocos lo conocían, el ex asambleísta Daniel Noboa, en el último debate presidencial. La elección de Daniel Noboa, todos conocemos, fue una especie de accidente político basado en un cansancio del electorado en la clase política del país, en el cual intervino en forma contundente el voto joven en Ecuador. Escuchemos, refresquemos lo que dijo sobre el tema eléctrico en el anterior debate presidencial el actual presidente Noboa. Sí, el problema principal no es la generación. Hoy en día el costo por kilowatt es 8,5 centavos, 3 centavos de generación, medio centavo de distribución por parte de CENEL y 5 centavos de Transelectric, la empresa que nadie quiere que sepa que existe. ¿Por qué? Porque es la más ineficiente, es donde está el chanchullo, es lo que hace que se prendan las termoeléctricas y las mismas mafias de siempre están metidas ahí. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica y sacar adelante a Transelectric para que el costo por kilowatt baje, para que las familias ecuatorianas tengan un menor costo de planilla eléctrica, las industrias puedan sobresalir y también exista para los locales comerciales un progreso y buenos costos. Esta fue la referencia, y hasta donde recuerdo la única que hizo Daniel Noboa cuando candidato a la presidencia de la República antes de ser elegido. El problema no es la generación, decía Daniel Noboa, es la distribución y señala que se invertirá en transmisión eléctrica para lograr tarifas más bajas. Pare de contar. Le ponía esto como antecedente porque justamente el tema iba en el sentido de qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha dejado de hacer el actual gobierno. Sí, yo creo que una cosa es ver las cosas desde afuera y otra ya ingresar y encontrar un gobierno como lo encontraron. Yo no estoy aquí para defender al actual gobierno, yo estoy para contarles lo que he visto y lo que hemos podido investigar dentro de la Comisión de Fiscalización. Uno de los graves problemas es que cuando se llega al gobierno, se tiene una visión de lo que aparentemente le dijeron se había hecho y se había dejado de hacer. Voy a concordar con el presidente en que hay una mafia, no solamente en la transmisión, en la generación. Repito, hay varios proyectos que han estado 7, 8 años esperando el permiso para poder aplicarse y por cualquier pretexto se los han negado. Y hay otros proyectos que a última hora han sido aprobados, pero repito, ejemplo claro, sin terrenos y sin turbinas. ¿Cómo usted va a arrancar un proyecto así? ¿Cómo va a dar permiso? A otros que tenían la intención de invertir no se los daba y a otros se les dio, pero no pudieron hacerlo. Entonces, no se ha combatido todavía la total corrupción que hay dentro del ministerio. Y esto hay que decirlo. Y este es un riesgo que corremos inclusive quienes lo denunciamos. Hay mafias enquistadas dentro de ciertas instituciones del sector eléctrico, como hay en el tema minero, estaba escuchando parte de la entrevista que usted tenía anteriormente, como hay en el tema de petróleo. Hay realmente temas internos que tarde o temprano tienen que sacarse. Eso, por lo menos, creo yo, se lo está haciendo en este momento. No, y repito, no va a tener soluciones de la noche a la mañana. Creo que el presidente no tenía toda la información cuando era candidato. Otra situación fue cuando llegó. Sí le digo que cuando se llegó nosotros... Recuerde, sin embargo, asambleísta Vela, que este fue un tema de enorme discusión y debate ya en el gobierno del presidente Lasso. El propio ministro Claro Santos Alvite estuvo en gravísimos problemas pidiendo a los ecuatorianos que pongamos las manos y recemos para que llueva. Fue censurado el ministro Alvite. Claro. Nosotros estuvimos en la Comisión de Fiscalización y el ministro sí nos advirtió de este tema. A lo que voy es que, que Daniel Noboa, en su calidad de candidato a la presidencia de la República y cualquier otro candidato, debía estar al tanto y conocer en forma profunda, coherente el estado de situación de esto que se ha convertido, hoy lo estamos viviendo, en un talón de Aquiles de Ecuador. Yo le digo una cosa, no hay una sola autoridad, ni alcaldes, ni prefectos, ni presidentes que transparenten las cosas antes de irse.
Ese es uno de los graves problemas. Hay muchos temas maquillados. Por eso repito, uno de los juicios más importantes para el país que se quedó en la Comisión de Fiscalización fue el del exministro de Finanzas. ¿Usted se imagina si hubiéramos podido preguntarle al exministro qué hizo con la plata que tenía que entregarle a SELEC, a SENACE, que le retiró a los proyectos importantes de electrificación para poder dar mantenimiento a las termoeléctricas? ¿Dónde está ese dinero? Se dice que se retiró para el tema de la pandemia. Nunca se lo retornó. Eso también es parte importante de este proceso. Yo no le quiero quitar responsabilidad y por eso este juicio político de Andrea Romo debe continuar. Y ojalá tengamos más pruebas. Si me permite, el tiempo se nos va agotando ya. No quisiera dejar de tocar esos exhortos que ha hecho la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Uno, para que se garantice el derecho de los usuarios a contar con un servicio de telecomunicación por celular más eficiente, y también esa combinación que por fin escuchamos de alguna autoridad, en este caso ha venido de la función legislativa, al Ministerio del Interior para que disponga a las gobernaciones controlar la especulación en los precios de generadores eléctricos, insumos, artefactos relacionados con la electricidad que se han disparado en sus precios. Son temas que no le competen directamente al al legislativo, pero que ante el clamor ciudadano y ante el territorio, porque nosotros los asambleístas recibimos estas quejas y estas denuncias de los ciudadanos, hemos tenido que hacerlas. Yo fui uno de los proponentes dentro de la Comisión de Fiscalización que llamar la atención a las operadoras. No les podemos pedir tampoco, porque yo no soy extremista, que el servicio sea 100%, pero antes de la crisis eléctrica ya teníamos problemas. Se está inclusive en proceso una negociación porque están prorrogados estos contratos. Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones del contrato y exigir que se cumpla al defensor del pueblo, al defensor del consumidor, para que puedan recibir nuestros ciudadanos un verdadero servicio por lo que pagan. Una cosa es cuando reclamas un tema estatal, porque son dineros públicos, pero acá el ciudadano está pagando por aquello. Y en lo otro igual, si se supone que tenemos una crisis, lo primero que tenemos que hacer es controlar la especulación de la gente que tiene generadores o que tiene tecnología que nos puede ayudar a bajar el impacto. Y esa es una obligación de las intendencias y del ministerio. Inclusive yo digo hasta del SRI. ¿Por qué? Porque si tú tienes la factura de a cómo compraste un generador, y luego a cómo lo vas a vender, no puedes irte más allá de un margen lógico de ganancia, pero para eso hay que trabajar en territorio y hay que controlar. Y si no se lo está haciendo, pues la Asamblea Nacional lo puede recomendar. Yo no creo en los exhortos, porque muchas veces son saludos a la bandera, pero miren, el tema de telecomunicaciones, algo hemos logrado. Se han sentado las comercializadoras, las operadoras de celulares ya con el ministerio, el ministro de Telecomunicaciones también ha dado ya su versión. Quizás no va a satisfacer a todos, pero hemos logrado que el tema se toque y que esté aquí en la mesa. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes, gracias siempre por la oportunidad de compartir opiniones. Un saludo a los ciudadanos y que tengan un buen feriado. Declaraciones del licenciado Ramiro Vela, integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, asambleísta por Tungurahua, ex aliado de ADN.